Hola, voy a referirme a dos procedimientos que se incluyen también dentro de lo que pudiéramos decir los métodos y las técnicas, dentro de la cápita de métodos y técnicas de la investigación. Algunos autores lo plantean como métodos en sí mismos, voy a explicar ahora por qué. Otros como que son procederes de un método de recogida de información y otros lo tratan como instrumentos independientes para la recogida de información. Me estoy refiriendo a la entrevista y la encuesta. Prefiero verlos en lo personal como instrumentos para la recogida de información. Bueno, la entrevista en primer lugar, y como he dicho en otras ocasiones, voy a referir solo a algunas ideas generales o algunas consideraciones generales sobre estos dos instrumentos, ¿no? La entrevista es un recurso muy fértil para obtener información de determinados personajes o sujetos, se suele llamar personajes clave, sujetos clave, que por su experiencia, por el rol que han desempeñado, por la información privilegiada que tienen en torno a algo, pues son importantes en la investigación. Y por las características de la entrevista, suele dar por resultado información muy valiosa, muy rica en matices. Eh, Tiene como elementos, digamos, preponderantes a tener en cuenta 4 o 5 elementos que hacen su empleo un poco más difícil o complicado que la encuesta, ¿no? En primer lugar, es la preparación que tiene que tener el sujeto, el entrevistador, en este caso el investigador, la preparación sobre el tema. La destreza que debe tener para realizar la entrevista, las habilidades que debe tener. Parte de esa destreza, esas habilidades están alrededor de lo que se llama el rapport, es decir, la conexión que logra hacer el investigador con el entrevistado y que permite que el entrevistado se sienta confiado, seguro y que dé la información por el cual se está haciendo la entrevista. Y otro elemento muy importante es la forma en que se registra esa entrevista, ¿no? Hay quien prefiere tomar nota, hay quien prefiere grabarla, tomarla en video, pero también eso depende de la voluntad del entrevistado, ¿no? Digamos, son 4 elementos importantes a tener en cuenta en la entrevista. Hay varias tipologías de entrevista, depende de lo que el investigador quiera, de los propósitos que tenga, ¿no? Bueno, está la entrevista de exploración. No sé si recuerdan cuando hablamos de la gestación de la investigación, decíamos una forma de explorar el objeto es hacer entrevistas exploratorias. Por tanto, son entrevistas preliminares sin muchos requisitos con expertos. Bueno, las entrevistas de comprobación de hipótesis, las entrevistas a profundidad, que en las investigaciones históricas se convierten en las historias de vida de personajes, ¿no? Y la entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Tiene que ver con los ítems, con la guía con la que se va a realizar y que permiten que o bien se obliga al entrevistado a responder cuestiones muy concretas o se le da más libertad para que hable. En fin, la combinación de todas estas cuestiones dan las diferentes tipologías de entrevista. Bueno, la encuesta es un instrumento de gran uso para levantar información social en las investigaciones sociales en cualquier ámbito de las áreas del saber social, ¿no? Permite levantar información sobre el conocimiento o la apreciación, la percepción que tengan grupos de sujetos sobre un fenómeno, sobre un comportamiento, sobre un elemento determinado. Tiene de ventaja sobre la entrevista es que se puede aplicar a más cantidad de personas en un tiempo relativamente breve, que es mucho más económica, que el investigador necesita de menos destreza o habilidad para el éxito del instrumento, como sí lo requiere para la entrevista, ¿no? Aquí sí, si bien requiere menos destreza para desarrollarla, para aplicarla,
Solo, digamos, el éxito depende de que se aplique en condiciones mínimas, o sea, en condiciones de tranquilidad, de espacio, de higiene que permita a los encuestados responder pues adecuadamente. Sí tiene como elemento que la preparación de las preguntas requieren de mucho cuidado. O sea, hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de filtro, preguntas de contenido. Por tanto, una encuesta no es simplemente la compilación de n número de preguntas. Eso tiene una lógica en el cual los psicólogos, los sociólogos o los expertos en estos instrumentos son de valiosa ayuda, ¿no? Hay una lógica en el orden de las preguntas. Y lo otro es que también la encuesta tiene un motivo, es decir, no se trata de acumular una cantidad de preguntas para levantar una cantidad de información infinita, ¿no? He visto numerosas investigaciones en las que se plantea la encuesta como recurso y la encuesta está mal confeccionada o la encuesta tiene demasiadas preguntas y hay una lógica determinada de tiempo en el que el encuestado le dedica a responder las preguntas, más allá del cual pues se desconecta y empieza a marcar rápidamente cualquier respuesta para terminar ese proceso. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta. Repito, entrevista y encuesta o cuestionarios, como lo llaman algunos autores, depende de qué queremos nosotros buscar con la información. En las investigaciones teóricas, para soportar tesis de maestría y doctorado, son aplicables aún cuando la investigación sea teórica, siempre y cuando no vamos a basar la conclusión en los resultados de esa encuesta o de esa entrevista. Es decir, como instrumento para capturar información que complemente, que dé puntos de vista, que enriquezca determinadas conclusiones que hace el investigador. Puede ser realizable perfectamente bien. Ojo, he visto muchas veces que se emplean, digamos, en una investigación, se aplicó encuesta a X cantidad de magistrados para levantar su opinión sobre la eficacia o las características de la norma jurídica tal. Y se tiene en cuenta a estos magistrados por su condición de expertos. Siempre que utilicemos la palabra de que encuestamos a alguien o entrevistamos a alguien porque son expertos, hay que hacer una definición de por qué son expertos. Hay que establecer determinados indicadores que también en el diseño se expongan de por qué son expertos. En el caso de los diseños de investigación, en el diseño planteas la realización de encuestas o entrevistas, el tipo de entrevista que vas a realizar, el tipo de encuesta que vas a realizar, y debe anexarse, o sea, o hay que plantear en los anexos de la tesis, la entrevista completa y la guía de encuesta, incluso los análisis estadísticos que se han hecho. He visto muchas veces que esto se obvia y por tanto los que evalúan o los que comprueban la calidad de la tesis no tienen cómo valorar en definitiva si la entrevista y la encuesta fue utilizada adecuadamente. Entrevista y encuesta, dos procedimientos o instrumentos, como quieran llamarle, para capturar información, muy válido en las ciencias sociales y también de uso en las investigaciones teóricas de las ciencias jurídicas. Muchas gracias.